¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Según me iba a meter a grabar este vídeo, me han llegado las cifras de ventas de automóviles en España en mayo de 2023 y claro, es un bien mal absoluto, porque te pones a mirar las cifras y te dicen que las ventas de automóviles respecto a 2022 han crecido nada menos que en un 8%, que sería una muy buena noticia si no tenemos en cuenta que si lo comparamos con un año que está aquí a la vuelta de la esquina hacia atrás, que es el año 2019, estamos todavía un 28% por debajo de las ventas de automóviles que hubo en aquel año. Es mucho, un 28%, casi un 30%, y uno ya la pregunta que se hace es si esta cifra de ventas la vamos a llegar a ver algún día y si la vemos cuándo. De hecho, hay analistas que dicen que esto no se va a producir hasta finales de esta década, si es que llega, porque por aquel entonces podría haber cambiado tantísimo el modelo de compraventa de automóviles que ya no tendría sentido hablar de cuántos coches se venden, sino de cuánto se rentabiliza cada unidad automovilística que se ha vendido. Y relacionado con esto uno se pone a pensar, y si piensas, claro, si cada vez se venden menos coches o se venden muchos menos coches que antes y las marcas van a aumentar en un número superior a 10, es decir, dentro de nada vamos a tener como 10 marcas extra vendiéndose en el país, pues está claro que nos vamos a topar con un mercado completamente distinto en el que va a haber vencedores y también va a haber muchos perdedores. Y esto verdaderamente pone los pelos de punta de qué es lo que viene. Y lo cierto es que después del vídeo que os puse hace unos días sobre cómo Francia quiere proteger la industria europea poniendo un tope a aquellos vehículos que vienen por barco principalmente y cuya producción no es tan limpia como la nuestra, esto afecta sobre todo a los coches que vienen de Estados Unidos y de China en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, que son los que se subvencionan en ese país, pues lo cierto es que hay una guerra y una batalla igualmente de nervios que está fuera de lo que es la producción de automóviles, que es ni más ni menos que la logística. Se nos ha hablado mucho del problema de los microchips, luego se nos habló del problema del transporte de los automóviles y las complicaciones que había por la falta de barcos, y lo cierto es que los barcos se han convertido en un arma de guerra automovilística comercial, hablo por supuesto de una guerra comercial, al mismo tiempo que también dónde se ubican las factorías, dónde se ubican las plantas donde se fabrican los coches. Y justo de eso te voy a hablar en este vídeo porque hay una revolución silenciosa que está sucediendo por debajo y en la que de nuevo China se está llevando el gato al agua. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. El primer trimestre del año 2023 ha sido el trimestre en el que la industria automovilística china se ha puesto en primer lugar respecto a lo que se refiere a la construcción total de automóviles y exportación de automóviles en el mundo. Y esto no va a dejar de aumentar. Y, evidentemente, para que todos esos automóviles tengan salida, hasta ahora los fabricantes chinos se habían conformado con su mercado interior, con el mercado de China, que tenía muchísimo margen para crecer, luego empezaron a exportar su producto a países en vía de desarrollo y se comieron Latinoamérica en un porcentaje muy importante, especialmente en el de los automóviles económicos, y ahora con el vehículo eléctrico los chinos están intentando conquistar igualmente Europa, así como con un nivel de producto en combustión que ya está a la altura de lo que aquí se vendía como vehículo barato que ha sido abandonado por las marcas de automóviles. Y lo cierto es que los chinos están empezando a sacar en masa coches de su país y esos coches para llegar a Occidente tienen que llegar de alguna forma. ¿Y cómo llegan? Pues no llegan de cualquier manera. Llegan en barco y llegan en un barco de una tipología muy específica que es el barco Ro-Ro, que tiene un nombre muy divertido, Ro-Ro, que significa roll in, roll out, es decir, barcos en los que los vehículos pueden entrar y salir rodando por su propia rueda, por su propio pie, eufemísticamente, que es muy distinto a transportar mercancías en contenedores. Bueno, pues estos barcos Ro-Ro hace no tanto tiempo se convirtió en una gran noticia uno de estos barcos, concretamente el Felicity Ace, ese barco que iba cargado de vehículos, principalmente de alta gama, del grupo Volkswagen, Lamborghinis, Bentleys, Audis, hacia los Estados Unidos de América y que naufragó y que con él se fueron montones de joyas automovilísticas. Y es que este tipo de barcos están sujetos, además, son proclives a tener más accidentes graves que los barcos de contenedores tradicionales, precisamente porque por las formas cuadradas que tienen para poder tener esas gigantescas compuertas por las que entran y salen los vehículos, hacen que sean más vulnerables a los azotes del mar cuando el mar se pone violento. Así que estos barcos, que son barcos de alto riesgo y de los que no hay tanto en el mundo, son los que mueven las cadenas de la economía automovilística cada vez más en el mundo con el auge asiático. No es solo el auge chino. Y un detalle, un dato que es absolutamente de impacto.
En estos tiempos pasados, con la emergencia sanitaria, la industria automovilística coreana ha dado un salto gigantesco adelante. Y esto es porque la industria coreana, además de tener en su país la producción de los famosos semiconductores de los microchips, tiene sus propios astilleros y los fabricantes Kia y Hyundai tenían y tienen sus propios barcos Ro-Ro para distribuir automóviles por el mundo. Con lo cual, mientras aquí teníamos unos problemas gigantescos con la cadena de suministro y los materiales que nos llegaban desde Asia, los asiáticos y específicamente los coreanos del sur lo tenían todo resuelto y eso ha hecho que su cadena logística se haya comido una porción muy importante de su mercado. ¿Sabéis qué es lo que están haciendo los chinos actualmente? Pues siguiendo milimétricamente el modelo coreano. Es decir, copando absolutamente todos los barcos Ro-Ro disponibles hasta tal punto, en solo un año, año y pico, se ha prácticamente duplicado y más que se va a duplicar la demanda de construcción en astillero de este tipo de barcos precisamente por la voracidad china. Pero es que no solamente es eso, es que hay ya tanta demanda y escasez de barcos Ro-Ro que están empezando a transportarse los coches igualmente en contenedores porque ya no hay donde meterlos. El problema de los contenedores ya terminó, el precio loco de los contenedores bajó y ahora se están utilizando incluso contenedores para transportar coches hacia Europa porque en los barcos Ro-Ro ya no cabe tanto coche chino y más que tiene que seguir aumentándose la producción. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los grandes fabricantes de automóviles chinos que aspiran a llegar aquí, los BYD, los Geely, los Great Walls, ojo con Great Wall, que ya os hablé aquí en un vídeo de la marca Way y lo que viene, están empezando a construir a toda velocidad y los grandes pedidos de barcos de transporte de automóviles son sobre todo de fabricantes chinos y se calcula que ya en el año 2024-25 la mitad de la producción mundial de barcos de carga en general va a venir de China. Hay muchos tipos de barco de este tipo, no solo de coches, también de coches mixtos con contenedores, de coches y de camiones o incluso de vagones de tren, incluso de coches también y personas. Hay 20.000 variaciones de este tipo de barcos, pero lo cierto es que es justamente el dominio y control de estas embarcaciones lo que está haciendo que China pueda llegar en masa a nuestro puerto, aunque aquí se le podrían acabar poniendo barreras, como están haciendo en Estados Unidos, en forma de aranceles y en forma de negación de las ayudas por mor de las emisiones de CO2 sumadas entre la producción y lo que es el transporte del vehículo. Así que en ese terreno de juego es donde China está también sacando las zarpas y ganándole la carrera a Europa, unos europeos que cada vez producen más en China igualmente y necesitan de estas infraestructuras en barco. Por cierto, una curiosidad, un camión puede transportar 5, 8, 10 a lo máximo automóviles. Un tren puede transportar pues entre 250 300 automóviles, quizá un poco más si se añaden vagones, aunque no conviene. Volvo, de hecho, es la única marca actualmente que transporta de una manera modesta desde China hasta nuestras latitudes en tren. Pero es que un barco de esta tipología puede transportar tranquilamente entre 1.000 y 8.000 automóviles. Los Ro-Ro más grandes actualmente están entre los 8.000 coches y en astilleros chinos ya se están fabricando barcos Ro-Ro que llegan casi a los 9.000 automóviles por cada porte, por cada transporte. Imaginad lo que es eso. Los barcos que están ahí en el puerto de Vigo y que se pueden ver en las fábricas de Stellantis, para que os hagáis una idea, transportan entre 1.000 y 1.400 automóviles aproximadamente como máximo. Pero esto, queridos amigos, no es suficiente. Y no es suficiente porque, como aunque estoy diciendo, el transporte en barco es fundamental y los chinos están aumentando muchísimo la producción para traer masivamente coche de sus factorías chinas, que es donde ganan más dinero, otra táctica, otra estrategia, lógicamente, para neutralizar estas penalizaciones fiscales que van a tener probablemente en el futuro, es plantar sus fábricas en Europa y concretamente en nuestros países. Y en este momento hay 3 fabricantes chinos nada menos que ya han anunciado que se van a implementar en Europa. Uno precisamente es Chery, que con sus marcas, concretamente Omoda va a ser la primera marca que va a llegar a España a final de año, y están planteando montar su factoría en la antigua Nissan de Barcelona, con unas cifras de momento modestas, pero en la que producirían una serie de vehículos que ya veremos finalmente cuáles deciden que son. Mientras esto sucede, se está montando también la subasta al mejor postor para ver BYD, donde planta su primera fábrica europea, y España está posicionada ahí en el top de los favoritos, aunque no está para nada confirmado, en este caso y concretamente en Galicia. Ya ha sido Great Wall, precisamente, la marca que, como os digo, a través de Way ya os hablé de sus subhíbridos enchufables con hiperaltas autonomías. La otra, que está buscando un emplazamiento para montar una fábrica en Europa, como os dije en aquel vídeo, Great Wall ya estuvo en Europa afianzada, concretamente en Bulgaria, con una factoría que luego cerró, y ahora está mirando por dónde meterse y efectivamente está mirando de nuevo la zona de Europa del Este e igualmente también la opción
de Alemania para implantar su sociedad. Un país, por cierto, en Alemania, donde muchos de los distribuidores que están vendiendo Grupo Volkswagen, me refiero a las empresas que tienen concesionarios, a los distribuidores y vendedores de coches puros, están empezando a abrir también y a ser licenciados por fabricantes de automóviles chinos. O sea, el propio core, el propio corazón de la industria alemana del automóvil está comenzando también a meter en su bolsa de marcas, en su línea de negocio, producto chino a una velocidad pasmosa, asombrosa. E igualmente también los chinos acabarán en Europa, ya lo están haciendo, implementando sus propias fábricas para poder esquivar las normas que van a acabar probablemente deteniendo lo que es la importación masiva de automóviles por normativas fiscales. Es lo mismo que ha hecho Tesla, plantar su factoría en Berlín para poder vender aquí a mejor precio y con nuestros estándares. Veremos a ver cuáles son los estándares laborales, por cierto, de los fabricantes chinos cuando se implementen acá en Europa. A este respecto, yo siempre recomiendo ver ese documental conocido como American Factory, que puedes encontrar en Netflix, creo que está, o en las principales plataformas, en el que un gran fabricante de vidrio del automóvil, de parabrisas y de ventanillas, se acaba estableciendo, después de no muchos problemas, en una factoría, antigua factoría de automóviles de la General Motors, allá en una zona industrial en los Estados Unidos de América. El choque cultural, profesional y de competencias es tremendo y merece la pena ver ese documental, un poco para conocer lo que son las filosofías y las culturas, en este caso en industria automovilística en esos dos países, por un lado y por el otro, de donde estamos ubicados acá en Europa. Nada más, queridos amigos, espero que como siempre esta información te haya parecido de tu interés y te haya parecido suficientemente suculenta, y nada, nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.